Más allá de su cotidianeidad, la movilidad de personas y mercaderías es uno de los aspectos centrales de la vida en sociedad. Con esto, el transporte se transforma en una actividad de extrema importancia. Sin embargo, el trabajo subordinado en el sector transporte lejos está de ser el mejor remunerado o el más protegido. Hasta el día de hoy, los choferes de camiones bregan por ser tratados como el resto de los trabajadores en cuanto a la extensión de la jornada laboral y al pago de horas extra, por ejemplo. Por su parte, en el sector taxímetro sigue habiendo trabajadores irregulares, siguen luchando para que sea considerado extra el trabajo que supera las 8 horas, algo que le ocurre a la mayoría de los cerca de 5.000 choferes que trabajan en el sector. Particularmente en este sector existe una realidad difícil de cambiar. Quien es propietario de un automóvil con taxímetro invierte mucho dinero para lo baja que es la ganancia de ese negocio. Por esta razón, intentará mejorar sus números haciendo todos los recortes que pueda, cayendo muchas veces en evasión o en incumplimientos varios. Más ahora, con la irrupción de empresas como Uber que provocaron una violenta alteración en ese mercado. Hoy en Tripaliare analizaremos la realidad de dos subsectores del transporte, el taxi y el transporte nacional e internacional terrestre de mercaderías. Federico, tomando en consideración la importancia que tiene la movilidad de las personas, porque realmente, a pesar de, lo decimos en la presentación del programa, a pesar de lo cotidiana que es la movilidad de las personas, es de particular importancia, seguramente uno de los temas más importantes. Y por eso en este programa se lo queremos dedicar al transporte, porque es un gran protagonista de la movilidad de las personas y de las mercaderías. Pero en tu caso vamos a hablar del sector del taxi, y es por eso que, en principio, genéricamente te queremos preguntar cuáles son las principales preocupaciones en materia laboral, en materia de relaciones laborales en el sector del taxi para los trabajadores. Las principales preocupaciones de nosotros son poder, por un lado, hacer respetar lo que es el laudo salarial vigente, algo que la patronal del taxímetro está incumpliendo desde hace 2 años, básicamente. Y después seguir en lo que tiene que ver con condiciones ya de trabajo. Lo otro es el aspecto salarial, pero también son condiciones de trabajo, porque sí, lo repercuten en el desempeño de la tarea de cada uno, por cómo nuestro sector, que es jornalero y lamentablemente, por un lado, al no respetarse el laudo, termina siguiendo de manera estajista, por decirlo de una manera. ¿Ustedes cobran comisión? Sí. ¿Es un 29%, 30%? ¿Cuánto? Dependiendo de las horas de trabajo. Por 8 horas es un 27%, por 12 horas es un 29%. Bien. Y ese 29% es variable porque naturalmente que es variable la cantidad de viajes que un taxi puede hacer en cada turno o por día. Sin embargo, existe un mínimo por categoría. Sí, por carga horaria. Ahí está. Y el mínimo por categoría, o sea, la exigencia de ustedes es que la comisión siempre esté por encima del mínimo por categoría. Exactamente. Si esa comisión no está por encima del mínimo por categoría, les pagan el mínimo por categoría. Eso es lo que debería de pasar. Y no sucede. No sucede. O sea que hoy en día el chofer de taxi cobra comisión, sea cual sea la recaudación de su turno. Exactamente. ¿Esté por encima o por debajo del mínimo? Sí, y sucede esa irregularidad es muy fuerte en lo que es la mayoría de lo que es el sector, que es trabajar 12 horas. Bien, y hoy en día el jornal son 1.270 pesos nominales. Nominales. Nominales, por cada día por cada día trabajado también hay un viático, pero que bueno, el viático sí se cumple. Siguen habiendo irregularidades, como hace 20 años la había de una manera. Hoy en día hay trabajadores que lamentablemente no cobran el viático, a veces por desconocimiento o porque, por desconocimiento un poco de lo que le corresponde al trabajador ganar, percibir por la tarea que desempeña, y después por bueno, las características de las patronales, que siempre son de
mezquindades frente a lo que debe percibir el trabajador. Bien, frente a este incumplimiento que según ustedes es muy flagrante, o flagrante en realidad es un adjetivo que no necesita aumentativo, ¿ustedes no han denunciado esto ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social? Nosotros es algo que habíamos definido como uno de los ejes principales para no tanto este año, sino bueno, para este año en particular, que era donde más o menos nosotros queríamos desarrollar una campaña fuerte por el cumplimiento del laudo. Era uno de los ejes que nosotros nos habíamos planteado. La actual dirección sindical se había planteado 3 ejes: el cumplimiento del laudo, la defensa de la mampara y seguir peleando contra las aplicaciones. Pudimos desarrollar fuertemente los dos últimos elementos que te decía: la defensa de la mampara y la lucha contra las aplicaciones. No pudimos desarrollar los niveles que requiere la pelea para el incumplimiento del laudo, dentro de los cuales, como vos bien decías, denuncias en un número importante a la Inspección de Trabajo es lo que va a terminar generando la denuncia del incumplimiento del convenio salarial. Esa parte la va a tomar la responsabilidad y la posta, por decirlo de una manera, la próxima dirección sindical, que asume ahora nomás en octubre. Ahora, acabas de decir que se han hecho varias denuncias. Y además quiero ser muy sincero, te vi un poco reticente a hablar del tema. Y me estoy imaginando lo siguiente: por las características del sector taxímetro, si yo soy un empleado del taxi que tengo una denuncia para hacer ante la Inspección General del Trabajo, voy, la hago, la denuncia es anónima, y es importante que todos los trabajadores lo sepan, todas las denuncias son anónimas, pero esa denuncia dispara un operativo inspectivo de un equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo. Y si son 1 o 2 taxis, el dueño va a saber quién hizo la denuncia, o por lo menos el círculo. ¿Y hay represalias? Sí, no solo, todas las patronales tienen parte de sus objetivos reprimir sindicalmente a los trabajadores. En el taxímetro sigue sucediendo lo mismo, es parte de lo que a veces el trabajador no, porque sigue sucediendo, por temor a la represión sindical o a ver su fuente de trabajo la puede ver en peligro. Bueno, a veces no toma la decisión de llevar adelante esa denuncia. Nosotros tenemos definido que el próximo año, donde va a haber consejo de salario, además de seguir peleando por un salario digno para los trabajadores, tenemos por otro camino hacer una pelea fuerte por el cumplimiento del laudo, que lleva denuncias masivas en ese sentido, en el cual la herramienta sindical tiene que darle el respaldo, que el trabajador se sienta que tiene un respaldo. Para eso está el colectivo, para eso está el sindicato, ¿verdad? Sí. Para respaldar para fortalecer la debilidad del trabajador frente al empleador. Sí, eso es así. El tema es que también es un trabajo constante en estos años de concientización que también hace que es otra pelea más a la interna del movimiento obrero. ¿Es fácil sindicalizar a los trabajadores del taxi? Siguiendo el hilo conductor ¿Cuántos son? Nosotros somos 5.000 trabajadores más o menos. 5.000 trabajadores. Sí. Hace 3 años atrás éramos... ¿Cuántos taxis circulan por la calle? Hay 3.000 taxímetros en la ciudad de Montevideo. Nosotros también es bueno aclarar que tenemos como uno de los objetivos en estos años formar un sindicato nacional, porque los trabajadores del taxímetro no hay trabajadores A y trabajadores B. Por más de que en lo que tiene que ver con consejos salarios, sí hay trabajadores A y hay trabajadores B. El feriado no laborable de nuestro sector se reconoce solo a nivel de Montevideo y no se reconoce a nivel nacional, algo que nosotros estamos totalmente en contra, pero depende de la organización, en el cual a lo que iba tu pregunta, no es fácil la sindicalización en general. Cualquier patronal, sabiendo que un trabajador se sindicaliza, enseguida quiere tomar represalias. Eso es un aspecto del cual vamos a hablar seguramente. Como decías vos hace un rato,
más o menos es una característica general del sistema de relaciones laborales en el Uruguay y capaz que en el mundo también con mayor o menor intensidad. Pero yo en realidad me refería a las características del trabajo en el taxi. ¿Por qué? Porque si vos tenés un conjunto de personas trabajando en esta planta industrial o en este taller, entonces es más fácil hablar con ellos, es más fácil generar una unidad, es más fácil promover la conciencia de clase y llegar con esa idea al resto de los trabajadores porque más o menos trabajan en un mismo sitio. Sí. En cambio, el taxista trabaja solo, aislado, es como más independiente. Es un trabajo donde el individualismo está a la vuelta de la esquina y si nosotros no luchamos contra ese individualismo que prima en el mundo en general, yo si te puedo pisar a vos te piso, eso básicamente... Además, sí, bueno, eso se ve, por ejemplo, ¿no? Nosotros... Se ven las peleas en la calle por el pasajero. Para nosotros el lugar fundamental para lograr la sindicalización y que el trabajador se arrime a la herramienta sindical son las paradas de taxímetro. Claro. Desde el año 2001, por una pelea que desarrolló nuestro sindicato, las paradas de taxímetro, que antes eran de patrones, de taxímetro o de particulares que tenían empleados, bueno, pasaron a ser, por una pelea que llevó adelante nuestro sindicato, pasaron a ser de los que trabajaban ahí. O sea, terminó siendo una expropiación a los patrones de taxímetro o a particulares que tenían empleados. Hoy en día el telefonista de parada, que bueno, es un oficio que lamentablemente ha tenido sus vaivenes, porque ya el trabajo está más en la calle que en la parada de taxímetro, y no se llama tanto la parada, como te decía anteriormente, es el lugar de nucleamiento. La fábrica en el taxímetro es una parada de taxi. Es ahí donde, bueno, nuestro sindicato tiene una fuerte presencia en distintos puntos de Montevideo, donde son referencia sindical, la referencia sindical no es ir al local nuestro en Clemente César, sino distintas paradas de Montevideo donde hay trabajadores organizados que todos los días estamos haciendo... estamos en un sector que constantemente tiene ingresos, sí. Entonces es fundamental poder hablar con el que es nuevo. Bien, para cerrar este tema, ¿cuántos trabajadores hay sindicalizados? Sindicalizados, nosotros más o menos tenemos cerca de 2.000. Tenemos un pequeño problema que no nos permite desarrollar de manera más organizada cierta planificación, que es que al no poder negociar por la patronal que tenemos enfrente, que es una de las más rancias, el descuento por planilla, la cuota sindical los trabajadores la siguen cotizando yendo al local sindical o en las distintas paradas de Montevideo. Entonces, el cobro se hace más difícil. Exactamente, porque no es que se descuenta automáticamente como en la mayoría de los sindicatos. Esa es otra pelea que tenemos por delante. Has dicho varias veces que la patronal es rancia. ¿Es una patronal difícil la del taxi? Todas las patronales son difíciles, son explotadoras. La del taxímetro nosotros la catalogamos como de la más rancia porque hace un año atrás, ya por cuestiones que son públicas, Óscar Dobrado ya no puede salir a decir las barbaridades que decía. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, eran Gervais y Castel y siempre tenían una misma esencia que era, bueno, básicamente creer que el trabajador del taxímetro era el repuesto más fácil, de tomar como una jornada de trabajo normal, las 12 horas, cuando en este país pasaron, hace 5 años se cumplieron 100 años del reconocimiento de las 8 horas. Bien, sí, claro, por eso. Ya es bien, como vos decís, 100 años, tiene más de 100 años. O tiene 100 años este año, ¿no? Porque fue en 1915. No, 1915, sí. 1915. Quiero decirlo porque me parece que es el momento. Este programa, nosotros generalmente el programa lo planificamos con muchas semanas de anticipación, a veces hasta con meses de anticipación. Cuando decidimos tocar el sector transporte, queríamos poner al transporte de carga y al taxi porque nos pareció que eran los sectores más complejos y no hemos logrado que se siente en esa banqueta nadie de la patronal del taxi. A pesar de que nos llegaron a decir que venían, que sí, nos confirmaron
que venían a la grabación y sin embargo no hemos logrado. Tengo que terminar, Federico, pero quiero preguntarte muy brevemente sobre el tema de la mampara, porque ahí también en la discusión, que ya data desde el año 94, capaz que un poco antes, en el 94 se hicieron obligatorias, ahí en esa discusión interviene el pasajero también, y hay posturas diversas. La patronal en su momento la quiso, ahora no la quiere, el sindicato se siente más, los trabajadores dicen sentirse más protegidos con la mampara por el tema de los robos, pero a su vez el pasajero dice que el servicio de taxi se ha transformado en algo más incómodo por culpa de la mampara. ¿Cómo, en un minuto, cómo me podés resumir toda esta disyuntiva? La patronal siempre estuvo en contra, pero lucró con la mampara. ¿Por qué? Porque en su momento las negoció, las vendió. Fue ahí donde aparece Óscar Dourado desde abajo de una piedra y después terminó siendo el jefe de toda asociación, esa asociación ilícita, que es para nosotros patronal. Luego es entendible las quejas. Es una metáfora, supongo, lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claramente. Está bueno a veces utilizar esa metáfora. El pasajero es entendible que a veces se queje de qué tipo de automóviles hay para los taxímetros. Nosotros lo que le podemos decir a la población en general, que los primeros que nos quejamos por los automóviles que ha permitido la Intendencia homologar, como puede ser un Fiat Uno, como puede ser, no sé, diferentes autos que no son para desarrollar un servicio y que lamentablemente nosotros entendemos al pasajero, pero si se ponen del otro lugar, que habría que pensar qué hace un trabajador que puede estar 10 horas manejando en un auto pequeño, con una butaca incómoda, no va a estar cómodo. Entonces, para nosotros la mampara sigue siendo un elemento fundamental. Cuando Óscar Dourado o Juan Salgado salen a hablar de que está obsoleta, en el año 2019, donde en este país se está discutiendo una reforma constitucional que quiere crear una Guardia Nacional, y a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras del taxímetro, nos dicen que está obsoleta la mampara, nosotros no sabemos en qué país viven, porque nos cuestionan a nosotros un elemento importantísimo que sigue salvando vida, que no impide, lamentablemente, porque el año pasado hubieron 3 trabajadores del taxímetro que ya no están. Entonces, ante esos planteos de obsoleta, de que ya no tiene efectividad, es totalmente contradictorio con lo que se plantea, por otra parte, por la clase política, de querer crear una Guardia Nacional. Se ve que porque tienen ganas, porque hay una cuestión brevemente, porque no lo quiero sigue dejar complicado. Afuera. Paralelamente a decir que la mampara es obsoleta, también proponen sacar el dinero de los automóviles con taxímetro. Sí, como si el dinero dejara de existir. Pero no para desestimular al delincuente a robar taxímetros donde sabe hasta el día de hoy que hay plata. Sí, nosotros preferiríamos que lo que deje de existir son ladrones de guante blanco y no preocuparse porque yo saco el dinero de un lado, pero el dinero sigue manejando el mundo. Entonces es como una metáfora medio extraña o una ironía un poco que se dice así nomás, y claro, y nos quieren hacer creer que sacando el dinero se solucionan los problemas profundos que generan esa violencia, una desigualdad social que es impresionante y que nos quieren hacer creer que quitando el dinero se soluciona el tema de la violencia. No, la violencia va por otro lado. Si no se cambia el sistema capitalista que tenemos, podemos esconder el dinero abajo de las piedras o abajo de estas máquinas, pero el problema va a seguir estando. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, Federico, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Hay trabajos que son muy particulares, muy peculiares y a uno le cuesta imaginarse cómo se organiza. Y uno de ellos es el transporte de carga, porque uno se pregunta cómo se organiza la vida del trabajador que su trabajo es el camión, la ruta, ya sea ruta nacional, rutas internacionales, porque en definitiva se trata de personas que son iguales a nosotros, tienen una familia, Pero ¿cómo se organiza todo eso? Y no solamente el tema de la familia, sino el tema de la jornada laboral.
el tema de la cantidad de horas que trabaja, si están limitadas, si no están limitadas, la conexión de todo eso con la seguridad en el tránsito, con la accidentalidad de los vehículos de transporte de carga. Bueno, es muy general lo que te estoy preguntando, pero vamos sí, a ir tratando lo podemos ir desglosando. Ahí va. Indudablemente es una tarea que por naturaleza, por la aplicación de la tarea, genera un desarraigo en los trabajadores, lo que puede ser el entorno familiar y la cobertura a los derechos y deberes que tenemos como seres humanos y como trabajadores a tener nuestros tiempos, pero en realidad la administración del trabajador en su familia, en su entorno y cómo puede configurar depende mucho de las condiciones laborales que están establecidas y que estén establecidas y que los trabajadores por parte de la organización puedan ir generando. Hoy en día en el Uruguay, el transporte de carga, el transporte profesional dentro de su especificidad, en el transporte para tercero, que es el que representa el SUCRA, que es el sindicato que hoy en día acaba de salir de una medida de 38 días escapado frente al Ministerio de Trabajo en función justamente de reivindicar una regularización del sector que permita minimizar las dificultades que los trabajadores tienen de todo ese desarrollo que tú estás planteando. Indudablemente es difícil la organización de un trabajador hoy en día en el transporte cuando decimos que el 90% de las empresas son incumplidoras de los convenios colectivos. Bueno, ahí ya tenemos la posibilidad de empezar a separar la paja del trigo, porque por un lado vos hablás de la necesidad de regularizar y por otro lado hablás de un 90% de empresas incumplidoras. De ahí se desprende que hay una normativa, que hay reglas, que hay un régimen que regula a los trabajadores del transporte de carga. Sí, en el Uruguay desde el año 1964 los convenios colectivos y los acuerdos colectivos que hay en el marco, que son vigentes, que son ley hoy en día para el transporte, establecen de que la jornada del trabajador, del camionero, tiene que estar distribuida por un valor de un jornal, por sus horas extras correspondientes y por dos rubros que son pernocte y simple presencia que se aplican para distribuir el total de la jornada. Porque el trabajador está 24 horas de dependencia. Con esos 4 rubros, que son los que están marcados en la ley, se cubrirían esas 24 horas donde el trabajador podría de alguna manera establecer los descansos y demás. ¿El régimen de dependencia del trabajador del transporte de carga es 24 horas? Y sí, por la tarea sí, su mayoría sí. Bien. Tanto sea a nivel internacional, que indudablemente es así porque obviamente porque el trabajador trasciende las fronteras y los viajes generalmente demoran una semana como mínimo, después compañeros que van a Chile, Bolivia y demás, que indudablemente son más. Y en el transporte nacional también la dependencia del trabajador en su mayoría es de 24 horas. Un transportista, un camionero que va a Chile con carga, primero que nada, ¿con quién va? Bueno, hoy en día viajan solo. ¿Viaja solo? Viaja solo. ¿Y la ley permite que viaje solo? Sí. La naturaleza humana me parece que no lo permite. La naturaleza humana lo permitiría siempre y cuando si el trabajador se rigiera por lo que está establecido en los convenios colectivos, que de alguna manera le da la posibilidad de tener sus tiempos de descanso correspondientes. Bueno, a ver, ¿cómo se organiza la jornada de trabajo de un camionero que sale de Montevideo solo para Santiago de Chile? Y bueno, y se va marcando los jornales en función de los tiempos. El trabajador maneja 8 horas, dentro de esas 8 horas se puede extender hasta 12, y después tendría que detener la marcha, esté donde esté, y de alguna manera establecer el descanso correspondiente para después establecer el otro jornal. Las 8 horas son el jornal básico y el resto son horas extra. En el transporte internacional no. En el transporte internacional se tiene un ficto de 4 horas extra por viaje, ¿tá? Que eso establecería 2 jornales. ¿Por viaje o por día? Por día. Por día. Sí, el viaje de buena medida. Pero la mayor parte del incumplimiento hoy en día, si bien está configurada, puede ser más grave en el transporte nacional. Porque el transporte internacional tiene su administración desde hace muchos años y viene funcionando así. De hecho, nosotros en el último Consejo de Salario planteamos de que tendrían que existir otros rubros que también cubran la dependencia esa que tú planteas del trabajador a la máquina, en función de que hoy en día el transporte internacional se le pagan 8 horas más 4 extras, entonces esto configura 2 jornales y las 4 extras vienen a ser en función de la dependencia del trabajo. Indudablemente eso no alcanza.
Nosotros entendemos que 2 jornales, no, porque el trabajador no solo maneja y hace las cuestiones referidas a la espera de la carga y demás, sino que también en algún modo los del transporte internacional mayormente son los responsables de la máquina. El trabajador cuando está fuera del país no puede dejar el camión por ahí y en su mayoría, imagínate si estás en Chile, no puedes dejar el camión y decir, bueno. Entonces, es otra de las cuestiones que se viene reivindicando y que se reivindicó este Consejo el año pasado, de que se generen rubros para las otras 12 horas del transporte internacional que no están comprendidas. Bien. ¿Y qué dice la reglamentación con respecto a la cantidad de horas que puede manejar un camionero? Y bueno, hoy en día, acá en Uruguay, en el 85, se aprueba la implementación del convenio 153 de la OIT, sí, que es el que regula el tiempo de manejo, no solo para el transporte de carga, sino para todos los transportes, pero nunca se terminó de reglamentar. ¿Qué dice el convenio 153 con respecto a la cantidad de horas que puede manejar? El 153 establece un límite, un máximo de 10 horas. 10 horas. De tarea, ¿no? No significa que tiene que estar 10 horas manejando, son 10 horas de tarea. 10 horas con descansos en el medio. Claro. ¿Cómo están regulados los descansos? Y tiene que parar cada 4 horas, según lo que establece el O sea que, 153. en definitiva, podríamos decir que de corrido no se puede manejar más de 4 horas. En teoría es eso. Y el descanso, eso lo establece el 153. Antes de reanudar la marcha, ¿el descanso de cuánto debería ser? Y bueno, esa no te la puedo plantear bien porque no lo recuerdo ahora. El convenio en toda su estructura. O sea, a modo grosso tiene que parar. El tipo tiene que manejar 4 horas, parar y después continuar la marcha. Bien, ahora sí vamos al instrumental, porque decís que eso no se está aplicando porque la ley a través de la cual Uruguay aprobó el convenio 153 de la OIT aún no fue reglamentada, ¿estamos de acuerdo? Eso no está reglamentado. Eso no está reglamentado. Entonces no se está aplicando. Eso no se aplica. Al principio esbozaste un planteo que realmente nos llamó a todos la atención. Dijiste que hay un 90% de empresas que están trabajando de alguna manera de manera irregular. Sí. ¿Entendí bien? Sí. Por eso vuelvo al principio. Los convenios colectivos establecen la normativa hoy en día vigente ante la ley de consejo salario para los trabajadores de transporte, establece la jornada, como te planteé hoy. Jornal, hora extra y sus respectivos tiempos de pernote y simple presencia, que es lo que termina de completar las 24. 4 horas de simple presencia, en caso que el trabajador esté en dependencia de la máquina, pero esté esperando para cargar, y las otras 8 horas, que son la que tiene que el trabajador tener para pernotar. ¿La hora de espera de carga cómo se toma? Como simple presencia. Siempre y cuando... ¿Y eso en plata qué significa? Es un porcentaje del valor de la hora extra. Perdón, no te estaba siguiendo la pregunta. Es un porcentaje de valor de esto. Pero eso siempre se puede aplicar. Si entramos en esas cuestiones, te va a generar confusión, porque eso se puede aplicar siempre y cuando el trabajador no esté realizando alguna tarea. Si está realizando alguna tarea... Es hora extra, sigue siendo hora extra. Ahora vas a ver por qué te hice esta pregunta. Ahora vas a ver, lo digo brevemente y lo profundizamos en algún minuto. Tengo entendido que hay compañeros tuyos que aprovechan a descansar en esas horas, porque son tan largas las jornadas que aprovechan a descansar. Pero vamos a ir a un ejemplo concreto en algunos instantes. Sobre la cantidad impresionante que has dicho que hay de empresas que no cumplen con la normativa. Estas empresas son, de todas formas, son empresas formales, empresas establecidas, ¿o hay algo de cosa fantasma en todo esto? No, son empresas establecidas, porque esta información que yo te estoy planteando, este 90% de incumplimiento, también está declarado por la propia patronal. Son empresas establecidas. Lo que pasa que, indudablemente, el cuerpo inspectivo a lo largo de estos años, que está en manos del Poder Ejecutivo, de alguna manera, y los trabajadores, en su derecho y en sus herramientas, no hemos podido de alguna manera ir corrigiendo eso, porque vos estás hablando de sectores, por ejemplo, la madera, el sector de granos, sectores que son sector de ganado, sectores que son bastante pesados, que están muy lejos de la capital y que de alguna manera es donde se encuentra la mayor concentración de capital en este país. Y indudablemente ahí es donde se endurece más la posibilidad de la organización del trabajador. Y de alguna manera las formas de pagos alternativas que aplican estas empresas incumplidoras, que después los recibos los reflejan de una manera que aparentemente cuando va el inspector, el tipo ve el recibo, entonces no, pero acá te pusieron jornal, hora extra, simple presencia y todos los rubros que tenés que tener. Pero en la interna sabemos
Y los trabajadores saben de que en realidad ese jornal no se distribuye así. Se distribuye por ahorro de combustible, porcentaje de la carga, cantidad de viajes establecidos y demás. Pero hoy en día, hasta el día de hoy, no existía ningún mecanismo de control horario para los trabajadores. Entonces, cuando nosotros vamos al ministerio y decimos, oh, mirá, este trabajador le pagan por porcentaje. No, pero acá el recibo dice, bueno, tráeme el control horario. No, lo tengo. Y no había una obligación de que las empresas tuvieran control horario. Entonces estamos hablando que el trabajador de transporte, hasta que se aplique el sistema de control horario que fue acordado, negociado y se acaba de empezar a implementar, no tenía una forma de controlar su hora de trabajo. Por último, y para terminar, y por eso te hablaba del descanso mientras el aprovechamiento de las horas de espera de carga para el descanso. Hace ya 10 años, quiero decirlo con absoluta claridad, realizando un informe sobre la situación del transporte de carga, cuando el secretario general del sindicato que vos integrás ahora era Juan Llopar, analizábamos un recibo de sueldo de un trabajador que transportaba madera, cuyo camión transportaba madera, y haciendo el análisis del recibo de sueldo nos habíamos dado cuenta que por lo que había cobrado no había dormido, o por lo menos no había ido a dormir a su casa durante muchos días. Y le preguntábamos a Llopar, pero ¿y esto cómo puede suceder? Y a veces aprovechan las horas de espera en el puerto, por ejemplo, o ese tipo de cosas para pestañear un rato. Y muchas veces, durante 3, 4, 5 días, esos son los tiempos de descanso del camionero. ¿Esto se sigue dando? Y sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y por eso que estamos en esta situación y en este momento. Lo que nosotros estamos estableciendo, justamente con la implementación del CITRAC, que es el sistema que se va a instalar en los camiones, que de hecho ya... que no está instalado todavía. Se empezó a instalar el 16 de septiembre. ¿Y qué controla ese sistema? Ese sistema primordial para nosotros es el control horario del trabajador. El trabajador ahora va a poder, a fin de mes, establecer su horario de trabajo. Y después está el CITRAC, que está de alguna manera vinculado con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, DGI, BPS, porque dentro de todo este marco de incumplimiento, indudablemente hay un incumplimiento a la previsión social. Nosotros hemos declarado, vuelvo a repetir que la propia patronal también ha declarado, de un promedio de 500 millones de dólares anuales en función de la subaportación. La masa salarial del trabajador hoy en día de camión de semi-remolque de transporte nacional es de 32.000 pesos. ¿Tá? Trabajador mínimo tendría que ganar 32.000 pesos, 33 ahora, por ahí, pero el promedio... Eso en términos nominales. Nominal. El promedio de aporte, estamos hablando de un chofer de semi-remolque con 45.000 kilos arriba, ¿no? Eso es otro tema aparte que podríamos hacer 2 programas, ¿no? Y un capital de 250.000. Y un capital de 200.000 y un promedio de un parque motor de 40.000 camiones y un promedio de 2.000 camiones 0 kilómetros que se venden por año, y hoy en día... 40.000 camiones tiene el parque en Uruguay. Y su promedio, hasta el año pasado había 30.000 camiones. ¿Y entran 2.000 camiones nuevos cada año? Y su promedio de 2.000 camiones. El pico más alto fue en el 2013, se vendieron 3.600 camiones 0 kilómetros. Bien. Me decís entonces que esa situación que hace 10 años a uno lo escandalizaba, hoy en día se sigue dando y indudablemente es por eso que estamos acá. Entonces cuando nosotros decimos, si yo tengo el mínimo de lo que yo tengo que cobrar es tanto, y el promedio de aporte que establece que está en el BPS de los choferes de camiones 19.000 pesos, esa diferencia que hay indudablemente es un déficit fiscal y un déficit del BPS, más las incidencias de hora extra que no se le paga a los trabajadores, más todas las incidencias que pueden ser salida vacacional, licencia, ¿a quién se la está quedando? Nosotros el SUCRA justamente lo que está reivindicando ahora no es solo la condición de los compañeros para mejorar esa situación que tú decís de precarización de la labor, donde tengo que hacer 3, 4 viajes por día en función de mis necesidades para poder generar mi salario, con paramétricas que solo establecen los empresarios y que de alguna manera se comen los aumentos, porque esas paramétricas que los empresarios aplican y dicen, bueno, te doy tal porcentaje y cuando sale el aumento legal, le cambia la paramétrica y ya el aumento no lo absorbió. Probablemente haya trabajadores en el sector madera, por ejemplo, que en el 2012 ganaban 40.000 pesos, siguen ganando 40.000 pesos hoy. Pero entonces ahí donde está el foco. Entonces el sindicato se propuso regularizar este sector no solo por el bien de los trabajadores del transporte, sino por el país, porque entendemos también de que 500 millones de dólares, estamos de acuerdo que eso van con previsión social, para la sociedad, peligro en las rutas, accidentes de los compañeros, estamos hablando casi un vuelco cada día y medio. Un vuelco cada día y medio. Un vuelco cada día y medio es un promedio. ¿Tá? Estamos hablando de camiones de 45.000 kilos. Entonces nosotros de alguna manera focalizamos, y este sindicato hizo un trabajo maduro, dando la pelea contra los capitales más grandes en función de que la sociedad entienda de que esto es una responsabilidad de todos. Bien. Entonces, cuando nosotros hace 3 rondas de Consejo Salario, que estamos priorizando
la regularización del sector, justamente lo que queremos apuntar es a que en Uruguay una de las ramas de actividad que transgiversa toda la industria, porque hablábamos al principio, acá se transporta todo por camión, sea una rama eficaz, pero no eficaz solo en función del crecimiento del capital y lo coso a costa del trabajo de los compañeros. En ese camino estamos recorriendo. Y esa es la lucha que el sindicato está dando hoy en día y entendemos que es recontra justa y de hecho los aparatos se empezaron a implementar ahora a partir del 6 de septiembre, ya hay 1.400 aparatos colocados según el Ministerio de Transporte y bueno, lo que resta ahora es seguir, bueno, de alguna manera hacer un seguimiento concreto a esa implementación para paso a paso ir regularizando uno de los sectores más problemáticos. Claro, gracias por haber estado. No, gracias a usted. Tener mayor conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente y también de cuidar aquello que comemos ha llevado a cierto auge de las huertas y los jardines urbanos. Eso también ha llegado a Uruguay. Cada vez más uruguayos cultivan los alimentos que comen, aunque aquí el origen fue otro. Fue la crisis del año 2002. Pablo Machado empezó con su propio vivero y hoy dicta cursos de jardinería y huerta urbana. Vive de esto y ama lo que hace. ¿Cuándo fue que se da esa explosión en Uruguay? La crisis del 2002 hace que la gente se asuste y se ponga, quiero plantar, porque miedo a quedarse sin comida. Pero eso fue así, notorio, porque estábamos en el vivero y nos pedían de golpe, empezaron a pedir semillas, a decir quiero plantar, sobre todo allá en la zona de la costa, que la gente tiene espacios, ¿no? Eso se mantuvo, aunque el país mejoró, se mantuvo. Y se sumó a una moda, digamos, mundial, yo le prefiero decir occidental, que es el mundo más que conozco, bueno, vamos a plantar, sabemos los problemas medioambientales, sabemos la comida industrializada lo que tiene, tenemos idea de lo que tiene, todos los productos que venden tratados con pesticidas, sabemos que tienen sus consecuencias, entonces la gente se vuelca en lo posible hacia productos más sanos y querer tomar aire y querer salir un poco y querer hacer lo tuyo y aprovechar espacios. Uruguay es un país, a ver, tendría que ser política de Estado, yo lo digo, donde haya un espacio, tener una compostera, donde haya un espacio, tener una huerta. Pero Uruguay, Montevideo, sobra el espacio, sobra, pero bueno, se está empezando a mover la cosa. Sería lindo que a nivel de instituciones, a nivel de intendencias, a nivel de gobierno, se apoyara mucho más esto. Y no es algo caro, eso es organizar. Para que alguien pueda tener una huerta en su casa y cultivar al menos cosas básicas, ¿qué le hace falta? Ganas, sol, un poco de espacio, algo de dinero, e informarse un poco. No quiere decir que vayas a alimentarte solo de eso, para nada, vamos a no decir disparate, lleva un tiempo que alguien arme una huerta y no tenga que comprar más cosas, digo, no es así, pero que por lo menos tengas el placer de plantar algunas cosas que son además ultra sencillas. Hablaremos de aromáticas, orégano, romero y todo eso lo podés sacar de ahí, y cuando no, lechugas y los tomates cherry famosos, eso no habría que olvidárselos. Después, si quieren, planten cosas más difíciles. O tomate, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores depois dos porcos na prioridade de escolha de alimentos é o fato de não terem dinheiro nem dono. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. ¿Cómo fue que te dedicaste a esto de empezar a sembrar en las ciudades? Cuando tuve que, en cierta forma, decidir en qué trabajar, empecé a ver que esto me gustaba
y me metí en el proyecto del vivero y lo fui sacando adelante con ellos. Al principio no te dabas tanto cuenta de que iba a ser un medio de vida. Cuando empecé a olfatear de que era un medio de vida, me metí de lleno y no paré hasta el día de hoy. Ese combo que tengo de que informática, economía y pasión por lo verde es algo raro, pero gracias a esas tres cosas hoy he logrado vivir de algo que me gusta, formar una academia de una escuela de jardinería, decorar jardines, pensar en proyectos y ponerle cabeza y números, porque me encantan los números, pero me encantan las plantas también. ¿Cómo haces que esta empresa sea sostenible? Con la inseguridad de cualquier emprendimiento personal y chico, ¿no? Sin ser empleado, como digo yo, pero funciona, ¿no? El secreto de eso, sí, es que te guste, que no te importen las horas, porque justamente te gusta. Entonces yo pienso que, ¿cómo es el dicho de Confucio? Búscate un trabajo que te guste y tendrás la sensación de no trabajar. Y no trabajarás nunca en tu vida. Por eso, ¿no? Y es así, digo, para mí la palabra trabajo en el sentido de, qué horrible, qué pesado, tengo que ir a no sé qué, a mí me mato de risa. Y tampoco tenés un horario ni un sábado ni un domingo, o sea, tenés un ciclo de trabajo que no tiene que ver con uno. Me lo tuve que imponer por un tema familiar. Si hubiese dependido de mí, no sabía ni lo que era un lunes ni un domingo, a mí no me importa. Yo me puedo pasar hoy en día en un espacio, en mi casa, que tuviera un espacio verde al lado y atendiendo gente y haciendo cosas. Capaz que ni salgo de ahí. El sector del transporte de carga tiene ciertas peculiaridades que hace que los que lo miremos de afuera lo veamos con cierta preocupación, y es por eso que estamos trayendo a los que saben. Porque uno, por ejemplo, va por una ruta Montevideo-Artigas, Montevideo-Salto, Rivera, o sea, estoy hablando de trayectos largos o de repente viajes internacionales, y ve al camionero solo, con esas moles cargadas de madera, de soja, de ganado, de lo que sea. Y es por eso que queremos hablar de la realidad del sector transporte en general. Estoy dirigiendo este aspecto para comenzar, porque no solamente que hace a la realidad del trabajador del sector transporte, sino también a quienes circulan por las rutas de nuestro país. Lo primero que te quiero preguntar es cómo se organiza un viaje, y cuáles son las características cuando va a salir un camión con carga a una distancia larga, que es algo que por supuesto ocurre todos los días en el sector del transporte de carga. Lo que pasa es que depende el tipo de transporte, depende, por ejemplo, si es hacienda, tienen horarios para salir porque tienen horarios que reciben, los trayectos, los animales no pueden estar mucho tiempo de pie. Cuando hablamos de contenedores, se depende a qué hora los libera el puerto, en caso de que sea mercadería que salga del puerto, o en caso de que salga de cualquier punto del interior a Montevideo. Hay muchas circunstancias que hacen que un viaje no empiece como en una fábrica a un horario y termine un horario. Por lo tanto, puede pasar perfectamente que un camión haga un viaje de 600 kilómetros en 8 o 9 horas y que después esté 1 o 2 días para descargar. Bien, ahí va, porque está bueno detenernos en hechos para tratar de comprender esto que es complejo, está fuera de lo común, es una actividad que tiene sus particularidades. Vos decís 8 o 9 horas. ¿Se puede manejar 8 o 9 horas de un tirón, un hombre solo? Mira, no, 8 o 9 horas no. No. Y tampoco se hace. No es que te digas, parará para el almuerzo, pero ¿descansa? Sí, mira. Porque vos me dirás, bueno, pero en la fábrica descansan media hora y siguen. No es lo mismo estar parado al lado de una máquina o en un escritorio que manejando un camión. Sí. La atención que eso requiere. No, la atención. Mira, el tema del manejo, generalmente hay un horario para llegar y siempre ese horario
es mucho más flexible desde el momento que se carga hasta la descarga. Digamos que el tiempo es mucho más del necesario. Los camiones generalmente llegan mucho antes a los lugares de descarga de lo que efectivamente los descargan. Podrían descargar, parar y almorzar. Hay mucha gente que se administra. El camionero, capaz que al viejo camionero al que yo hago referencia, es un oficio. Uno de repente hoy ve no solamente los camiones, los autos, las camionetas, los ómnibus, la gente mandándose mensajes, hablando por teléfono, no escuchan ni el ruido del motor del camión, van con los vidrios cerrados, de los ómnibus, de los autos, no saben si rompió, si no rompió, ha cambiado todo. En algunos casos para bien, otros no tanto. Antiguamente se paraba, por ejemplo, cada 300, 400 kilómetros, con un bastón se le pegaban las cubiertas para ver que las cubiertas estuvieran todo bien. Yo te invito a que me digas, ¿dónde ves un camión hoy parado porque está pinchado, un chofer cambiando una cubierta en la ruta? Pincha y hasta que no llega a una estación o alguna gomería, no paran más. El trabajo cambió. Es mucho Ahora, eso menos que estás diciendo rudo que antes el trabajo. Pero esto último que estás diciendo, ¿es por un cambio de comportamiento o sí, claro que es por un cambio de comportamiento, pero ese cambio de comportamiento fue porque sí, porque la gente es más vaga? No, ¿o porque hay tecnología que permite hacer eso? No, creo que hay una cuestión de oficio. Mira, el transporte creció en 14, 15 años de 10.000 a 30.000 camiones. Por lo tanto, hay 20.000 camiones, 20.000 choferes y muchos dueños de empresas que son nuevos, que miraron esta profesión como un negocio. Para los que son transportistas de pura cepa, de toda la vida, de origen, esto es la pasión, es lo que uno hace, es la razón de. Uno se mete en la vida gremial, no porque la vida gremial te aporte, menos en este país, ni prestigio, ni clientes, ni amigos. Te diría que es todo lo contrario. Asumes mucho más compromiso, mucho más riesgo, estás mucho más al borde de que la gente piense mal que piense bien. Bueno, pero de todas formas, la sindicación en términos generales en el ser humano siempre nació para que el ser humano se agrupe y fortalezca sus intereses. Sí, pero en un crecimiento tan brusco, tan rápido, no se han acomodado, en este caso, ni los sindicatos se han ayornado y muchas veces los dueños de los camiones tampoco. No pierdas de vista que entre el 70 y el 80% de la flota del Uruguay, pero me animo a decirte, yo vengo ahora de un evento en Brasil donde estaban de Europa, de Estados Unidos, de México, de Canadá y de toda América. El 80% de los camiones de la flota de los países es entre 1 y 5 camiones. No son las grandes empresas que tienen grandes cantidades de choferes ni de flota. Saqué la cuenta que la empresa más grande en el Uruguay puede tener 150 camiones y trabaja en una forestal. Bueno, pero de todas formas, porque te quiero decir algo y con mucha sinceridad. Dale, Mauro, tranquilo. Con mucha sinceridad. Hay algunos sindicatos, bueno, son gremios sí, en dale. realidad. Ahí está, yo mismo me equivoqué, porque hay algunas gremiales de propietarios de camiones que siempre disfrazan su discurso y su actividad, le dan un perfil de trabajador. Han logrado confundir a la prensa. Han logrado, hemos visto a colegas pararse frente a una cámara de televisión y hablar de un conflicto de los trabajadores de tal sector de carga. Bueno, a mí me pasó. Los que estaban en conflicto eran los dueños. Sí, a mí de me los camiones. pasó. A mí me llamaron diciendo, ¿ustedes están cortando la tabla? Le dije, nosotros no. Sí, son los camioneros, no, pero nosotros somos de la parte se confunde empresarial. para un lado y para otro. Claro, porque pero el ¿sabés camionero por qué es te camionero. saqué este tema? Porque dijiste, mirá que hay empresas chicas que tienen 5 camiones. 5 camiones debe ser $1 millón y pico de dólares. No, ¿Cuánto cuesta un camión? no, pero si lo vas a comprar nuevo. Andá a comprar un camión hoy con el tema de las papeleras, que te renuevan un camión cada 5 años, un camión que te valía $150.000, que durante 20 años de uso lo vendías en $80.000, hoy no vale $40.000, $50.000. Y esto estamos hablando de un camión de alta gama. Hablas de un camión, no te quiero dar marca, pero un camión de 220 caballos, que son los que pululan más en el Uruguay, no valen
Y hay camiones que ya no los quieren ni regalados, porque la tecnología avanza, porque los camiones quedan... cuando no se te rompe una tuerca, se te rompe un tornillo, porque gastan más combustible, porque son menos seguros, porque... No, esa fantasía de que si vas a comprar una empresa de camiones nuevos y compras 5 camiones y si te gastás $1 millón, seguro. Claro. Sí. Bueno, en realidad me refería, pero a eso. no son, y además, yo todavía no conocí ninguno que vaya y diga, acá está la moneda y pongo $1 millón y compro los 5 claro camiones. que el crédito funciona mucho es difícil. En ese sector. Mauro, ¿cómo encaja en todo esto que estamos hablando, un poco desordenadamente, pero bueno, es mucho para hablar y es poco el tiempo del que disponemos, la relación obrero-patronal? Y te digo por qué, ya te tiro una. En este mismo programa, César Bernal, digamos, tu contraparte, ¿no? Sí. Secretario general de SUTCRA, decía que todavía siguen dándose situaciones de muy poco descanso, porque yo le puse un ejemplo, le dije que hace muchos años, cuando Juan Llopar estaba en el... Un histórico. Exacto, en el SUTCRA, Juan Llopar me mostró un recibo de sueldo y empezamos a hacer cuentas y nos dimos cuenta que ese trabajador, para haber cobrado lo que cobró ese mes, que era una buena cantidad de dinero, no había dormido en 10 días. Entonces le pregunté a Bernal, ¿esto sigue sucediendo? Y me dijo, sí, sigue sucediendo. Y ahí subyace el tema de que a veces aprovechan el tiempo de espera de carga en el puerto para poder pestañear un rato o cosas así. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo querés que te conteste? No, bueno, ¿Con la verdad cruda? Con la verdad cruda. Bueno. Sí, claro. Voy a elegir muy bien las palabras porque no quiero agregarle nafta al incendio. Yo me dedico al transporte internacional. Básicamente mi destino es Porto Alegre. Un camión circula más o menos una media de 7.000 kilómetros por mes. Ponele 25 jornales, vamos a ponerle 20 si querés. ¿Cuánto te da por día? Bueno, ahora no. ¿350 kilómetros? Son 25 jornales. Bueno, yo tengo No, pero yo te sigo ejemplos todos los que quieras. La gente que hace el transporte del puerto y que está acá, zona franca, y está en la vuelta de acá, podrán estar todo el día para descargar, porque lo que yo te decía hoy, los tiempos muertos que nadie paga y que nadie se quiere hacer cargo, son los que termina sufriendo el chofer y la empresa de transporte. ¿Por qué? Porque no hay un solo cliente que diga, yo voy a pagar el tiempo de espera. Te voy a poner otro ejemplo. Yo llego al puerto, hay viento. La máquina no va a sacar el contenedor porque con determinado viento no funciona. Y si hay 2 días de viento, hay 2 días que el camión está parado ahí esperando para que le vayan a sacar el contenedor. Entonces, vos me decís, ¿hay algún caso que hay alguien que pueda estar 18 horas manejando? No, se cae del mapa. Andando acá en la vuelta, tampoco. Duermen entre medio, en algún caso sí. La mayoría de los que hacen ese tipo de trabajo, si no son patrones, tienen que tener necesariamente un chofer sustituto. ¿Esto quiere decir que lo que te dijo Bernal es mentira? No debe ser mentira. No es la generalidad. No es la generalidad porque así lo demuestran la cantidad de accidentes de tránsito en las que participan los camiones. Porque, claro, cada vez que un camión tiene un accidente de tránsito, es majestuoso. Sí, claro. ¿No? Por el porte del camión. Evidentemente es majestuoso. No lo indica la conflictividad. O sea, está tan mal el transporte, está tan mal remunerado, tiene tan poco descanso y hay tan pocas reclamaciones. Bueno, pero estuvieron con un campamento mucho tiempo, hasta hace poco, en la puerta del Ministerio de Trabajo. Por una discusión que creo que tienen un alto porcentaje. El tema cuál es saber leer la realidad y obrar en función a ella y no en función a lo que uno desea. Hay algo que es la realidad y hay algo que es lo que yo aspiro. Y hay veces que lo que yo aspiro no lo puedo concretar y hay veces que lo que aspiro sí lo puedo concretar. Yo creo que ellos aspiraron a algo que, no digo que esté mal, pero que en la coyuntura que está hoy el Uruguay es difícil alcanzar.
Toda la discusión se basa en el tema del CITRAC, lo habrás visto en todos lados. Hay una negociación salarial en la que la intergremial de alguna manera acordó la puesta en marcha del CITRAC, ha sido un acuerdo, la licencia sindical y desde ahí empezar a delinear nuevas formas de pago. Cuando digo nuevas formas de pago, son nuevas formas de pago y no estoy diciendo bajar el salario de la gente. Digo nueva forma de pago, ¿por qué? Porque los laudos que existen en el Uruguay datan de 35 o 40 años. El transporte cambió. Es otro Uruguay, es otro país, hay otra tecnología, es todo otro. Entonces, no puede haber un laudo tan rígido que haga una actividad inviable. Hay gente que no la puede pagar la actividad de la manera en la que está laudado. Entonces, en su momento lo que se le planteó fue algo que después se modificó porque el gobierno tuvo reclamaciones por parte de empresas, lo llevaron a la justicia por el tema de la puesta en marcha del CITRAC, terminó con la razón el Ministerio de Transporte, se fueron dilatando un poco los tiempos y lo que era ya no fue. Y había que adaptarse a una nueva realidad. La nueva realidad que era decir, bueno muchachos, si vamos a poner abajo del paraguas a todo el mundo, vamos a garantizarle que el salario mínimo que está marcado, el laudo por laudo, son 30 y pico mil pesos, se les asegura y además busquemos formas alternativas de pago que ya se conocen. Por ejemplo, para el transporte de carga general, que es sobre lo que te estoy hablando, hay una forma de pago que es por hora. Y después existe en el transporte internacional una forma de pago que es un doble jornal por eventuales horas extras y un viático, y en el transporte de Hacienda tienen el laudo, el básico, que son 30 y pico mil pesos, no me acuerdo el número, más un porcentaje o un dinero por kilómetro. Por lo menos pongamos a todo el mundo abajo de esos paraguas para que nadie quede en infracción. No lo aceptaron, ellos entienden que no pueden modificar la negociación que vence el 31 de diciembre, y en eso estamos, tratando de de juntar las puntas. Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Transporte lo han intentado. Las coyunturas son difíciles a veces de poder absorberlas, pero bueno, eso es lo que intentamos. Bien. Gracias por el estado, Mauro. No, un gusto.